Muy bueno. Otro webinar de Zcateco Colombia. Mi nombre es María Paula Higuera. Hago parte del departamento de marketing. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por el tiempo que nos están brindando. Bueno, entonces ahora sí voy a comenzar haciendo el sondeo o la pregunta. Entonces recuerden que deben de hacer clic en sí o no en la opción que dice es la primera vez que asiste a uno de nuestros webinars. Entonces, pues en base a esto sabré qué tan técnico, qué tan comercial o qué tan mixto lo dejo para que, bueno, allí por supuesto esta información nos sirve bastante. Entonces, bueno, para que por favor hagan clic allí, ya sea desde el celular o desde el computador, desde la aplicación que lo están viendo, allí van a poder seleccionar. Bueno, por ahora vamos 50 y 50. Bueno, quedó entonces 50 y 50. Vea pues, interesante. Para los que me conocen, normalmente yo eh, trato de que lo comercial, o perdón, que lo técnico se vea un poco más comercial o que lo comercial se vea un poco técnico. Pues, o sea, como ustedes saben, nosotros vendemos tecnología y por tal razón trabajamos pues con dispositivos, con servidores, con bases de datos. Entonces, pues todos estos temas técnicos, por supuesto, es importante conocerlos porque eso nos ayuda bastante a lo que sería una venta al momento de ofrecer una solución. Al momento de que cualquier cliente nos pregunte cualquier cosa, pues por lo menos tengamos lo básico o muchísimo mejor cuando ya tengamos mm, la información que requiere el cliente. Entonces el tema de hoy va a ser control de acceso. Va a ser un poco más técnico comercial. Son temas súper nuevos. Es un tema que seguramente no a muchos les interesará. A los que les interese, pues la idea es que por redes sociales también vamos a estar haciendo indagación de cuáles temas son los que de pronto quisieran ver de primera mano y cuáles temas vamos dejando a futuro, si quisieran repetir algún tema. Entonces, bueno, esa es la información que tenemos para hoy. Contenido, control de acceso sin contacto. Entonces, por supuesto, voy a hablar mucho más sobre lo que sería nuestros equipos de la actualidad, cuáles son las características y funciones de los algoritmos, que eso es un tema que casi no veo que estén hablando las fábricas y pues me parece algo súper importante. Y precisamente en cuanto a esas características y funciones, está lo que es la encriptación blockchain de Zcateco. Blockchain es posible que sea un término nuevo para la mayoría de ustedes, para algunos de pronto les sonará más bien Bitcoin, que los Bitcoin, pues eso es algo que ya se está masificando a nivel mundial. Los Bitcoins utilizan blockchain. Entonces, pues voy a hablar algo de lo que es blockchain porque eso es parte de la tecnología que nosotros utilizamos en nuestros dispositivos, en nuestras soluciones. Y pues por supuesto ya hablaremos nuevamente un poco de lo que son los dispositivos y sus aplicaciones. Recuerden que por el chat pueden escribir todas las preguntas que necesiten. Yo voy a estar constantemente verificando. Igual María Paula me está apoyando detrás de todo esto. Entonces, pues ahí todas las preguntas que quieran, por supuesto, la idea es responderlas. Entonces, ¿qué debe ser un sistema de control de acceso en la actualidad? El concepto de control de acceso, ya cuando hablamos de un proyecto, digámoslo así, mediano, pequeño, incluso pequeños con algunas especificaciones, o un proyecto grande de control de acceso, pues es un sistema que ya debe tener mm, ciertos parámetros, ciertos requerimientos, ciertas funciones. Entonces aquí coloco el concepto que en realidad es un sistema que comprueba en tiempo real los cambios de estado o variaciones tanto físicas de las puertas, de los torniquetes, de las talanqueras, como de los perfiles de acceso que tienen las personas
y debe tener una gran flexibilidad y una respuesta inmediata a esos cambios. ¿Qué son esos cambios? Pues precisamente si hay una alerta, entonces que se abran todas las puertas. Que si de pronto se están intentando ingresar forzadamente, entonces pues que esas alertas también se hagan notificaciones. Entonces, con las diferentes soluciones de Zcateco, son sistemas que son adaptables y contemplan múltiples modos de funcionamiento y modos de verificación. Esa verificación, el día de hoy, pues me voy a enfocar mucho más en lo que sería biometría sin contacto. Características de un control de acceso: visualización de eventos y transacciones en tiempo real. Vinculaciones electrónicas. Las vinculaciones electrónicas es precisamente que puede enlazar ese sistema de detección de humo, detección de incendio, para que cuando haya esa emergencia, automáticamente se abran las puertas de un área específica, que un área puede contemplar 2, 3, 5, 10 puertas, o que se abran todas las puertas de un edificio. Normalmente eso va muy ligado a los protocolos de emergencia que tienen los brigadistas. Entonces, bueno, todo eso debe poder ajustarse. Activación remota de apertura y cierre y bloqueo de accesos o blackdown. Esas son funciones que también debe ya de tener un sistema de control de acceso en la actualidad. Grupos de acceso y múltiples horarios. Entonces, pues niveles de acceso para visitantes, para funcionarios, para administrativos. Entonces, pues todo eso también debe ser flexible. Anti-passback local y global. Anti-passback que si yo ingreso una vez, pues no tengo que volver a salir. Y cuando hablamos de anti-password global, es porque ya entre todos los dispositivos se están comunicando para que conozcan que este funcionario, este estudiante, este profesor ya ingresó, pues ya no tiene que volver a ingresar. Registros de eventos, ya sea de acceso, de tiempo de asistencia e incluso de videovigilancia, también estamos teniendo mucha de la tecnología de la que voy a estar hablando el día de hoy. Control de ocupación, y esto todavía más por la actual pandemia. Nosotros sabemos de que dentro de los protocolos de bioseguridad, en la actualidad nos piden o nos exigen, pues está el control de aforo, que así es como más se está llamando. Nosotros le llamamos control de ocupación. Esto es más cuando en un sistema de control de acceso yo sí sé quién está dentro, cuántos puedo dejar ingresar, y pues si ya quiere ingresar más gente o personas de lo que el sistema tiene configurado, pues me puede generar alertas, notificaciones o incluso hacer alguna acción. Gestión de diversos perfiles de acceso. Entonces, esto va aplicado, por ejemplo, a que un superadministrador, si nosotros queremos habilitar de que si yo hago un blackdown o un bloqueo de puertas, un bloqueo de accesos, es decir, no sé, porque hubo un robo, porque hay una emergencia, y todas las puertas quedan bloqueadas, al perfil de administrador o de superadministrador, pues yo sí le voy a permitir el ingreso o salida. Eh, También para los brigadistas, pues tener funciones de coacción. Eso lo voy a explicar más adelante. Bases de datos robustas, más si por ejemplo hablamos de visitantes. Entonces, pues los visitantes que también deben tener un perfil y que deben de poder solamente ingresar a ciertas áreas o a ciertos dispositivos, todos los registros que se generan en un sistema de control de acceso eh, requiere que sean soportados en unas bases de datos robustas e integración con diferentes protocolos y sistemas, ya sea a nivel de software o a nivel de hardware. A nivel de software o comunicación, pues estamos hablando pues, precisamente de las bases de datos, a través de API, protocolos de API, a- a, eh, protocolos seguros como HTTPS, UDPN. Entonces, pues todo esto también debe de tenerse en cuenta en un sistema de control de acceso. Entonces, luego voy a hablar aquí de algo ya un poco más, digámoslo así, como un poco pesado el tema, son los algoritmos que estamos utilizando para la biometría sin contacto, que actualmente ya estamos trabajando en Colombia. Dos de ellas, Iris, pues muy poco por los costos, pero lo que es rostro y palma, prácticamente ya tenemos muchísimos proyectos que han implementado o utilizado este tipo de biometría. Lo que es Iris,
el equipamiento es supremamente más costoso, entonces por eso no es que se trabaje de mucho. Entonces, biometría en la palma, que esta biometría es una de las que Zetacateco a nivel mundial ya está masificando. Es una biometría que ya vemos que está operando y funcionando en muchos de los proyectos de una manera eficiente. Entonces, por eso ZK está trabajando un poco más en todo lo que es las funciones de la palma. Entonces, ¿qué es la palma? Tal cual, lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, el reconocimiento de palma a distancia es un método de autenticación biométrica basada en patrones únicos de diversas características en las palmas de las manos humanas. La tecnología de reconocimiento de palma a distancia de Zetacateco consiste en verificar las venas de la palma y propiamente la superficie o la plantilla de la palma. Entonces, eso es como el concepto básico. Incluso, bueno, acá también estoy agregando de una diapositiva de, de historia. Entonces, aquí estoy colocando como dato curioso, obviamente, en 1858, hace mucho tiempo, William Hershey registró la huella de la palma en la parte posterior del contrato de cada trabajador para distinguir a los empleados de otros que podrían afirmar ser empleados cuando llegara el día del pago. Entonces, esta fue la primera captura sistemática registrada de imágenes de palmas que se tomaron de manera uniforme con fines de identificación. Entonces, pues incluso ya el uso de la palma como método biométrico es algo que ya hace buen tiempo está ya en nuestra historia. Entonces, ¿cómo es la técnica? Físicamente, eh, utilizamos los mismos sensores que se utilizan para el reconocimiento facial. Entonces, parte de lo que voy a explicar acá con lo que es el reconocimiento de la palma, también aplica para el reconocimiento del rostro. Entonces, hay uno de los sensores que iluminan tipo infrarrojo las venas de la palma y estos reflejan menos luz. Prácticamente como cuando cogemos un celular, si ese celular nosotros lo pegáramos al dedo, alcanzaríamos a ver parte de las venas. Entonces, lo que es la iluminación infrarroja, también eh, cuando se refracta, el sensor me puede identificar las diferencias de la vena. Entonces, por eso es que las venas son utilizadas también para la plantilla o son tomadas también como plantilla biométrica. Entonces, ese proceso de verificación se realiza mediante el posicionamiento de 9 puntos clave. Que esos 9 puntos están en las 4 bifurcaciones de la mano, estos 2 puntos, luego la parte más lejana de la palma, una región de interés, que es lo que se le llama ROI, y mediante el uso de los algoritmos Zetacateco, en cada punto de la imagen toma las venas, luego las distancias, luego los pliegues que se dan en todas las palmas, y de esa forma hace la captura biométrica. Entonces, después de eso, la indicación de frecuencia de orientación del filtro Gabor, que ya voy a entrar, por eso les había comentado, a un tema un poco pesado. Filtro Gabor es una función matemática avanzada para medición de espacios y filtros lineales. Esos filtros lineales, pues, precisamente son todos esos pliegues, todas las líneas que se generan, eh, eh, se dictaminan o se determinan y luego se calculan para guardarlo como plantilla biométrica. Es decir, cuando yo estoy agregando un usuario, entonces a ese usuario se le toman 5 capturas. Esas 5 capturas, cuando estoy enrolando el usuario, normalmente se generan en 2 segundos a 3 segundos. Cuando ya el usuario está grabado y va a pasar al frente del biométrico, normalmente la velocidad es de 0.5 a 0.7 segundos. Va a depender mucho del movimiento, de la luminosidad, de la contraluz de la instalación física. Pero bueno, eso es un tema que voy a hablar un poquito más adelante.
Entonces, los cálculos que se utilizan para poder identificar qué es una palma o qué es un rostro, luego que yo identifico la palma o el rostro, entonces hago cálculos para determinar ya las distancias, las mediciones y luego hacer la transformación de esos espacios y de las distancias, de las líneas, para convertirlo en números. Entonces, después de que lo se convierte en números, es como ya queda guardado en ese usuario. Ahorita voy a hablar de esa parte de la información que queda guardada en los biométricos, de la parte de información que queda guardada en el software, que eso es un punto súper importante últimamente. Entonces, después de que el filtro Gabor, o se hace todos esos cálculos, eh, él realiza cada vez que yo paso cualquier palma o cualquier rostro, para el biométrico son nuevos. Todos los rostros o palmas que se presentan ante él. Todos. Porque cuando yo no estoy dentro del menú de grabar usuario, pues va a significar que cualquier imagen que se pueda parecer a un rostro o una palma, pues él va a intentar identificar. Cuando realmente sí se presenta una palma, entonces él, para el biométrico, él tiene que realizar una captura nueva. Y cuando es esa captura nueva, la compara en la base de datos que él internamente ya tiene guardada. Y obviamente, si ya tiene una comparación con alguna plantilla, porque sí corresponde a un usuario, pues allí es cuando hace el match y obviamente le hace el registro y el control de acceso. Bueno, este es un video que, si no estoy mal, sí, en nuestra página también lo pueden visualizar, el Zacateco o Zacateco Colombia. Entonces acá en este video se muestra el, cómo es el proceso del reconocimiento de palma. Entonces, pues allí más o menos en el video se muestra los puntos en los que él va identificando, luego hace el barrido, que es la fórmula matemática de Gauss, de ahí entonces acá hace todas las mediciones. Eso es, bueno, en cuanto a lo que es ese algoritmo, tiene tolerancias, que esas tolerancias pues son las que precisamente hacen que sea viable el funcionamiento. Entonces, hasta 50 centímetros, desde 35 hasta 50 centímetros es la distancia recomendada para el posicionamiento de la palma. Y tengo tolerancia tanto eh, eh, en agachar la palma como en el ángulo de posicionamiento de la palma. Entonces, pues ese algoritmo eh, opera para que pueda funcionar de esa forma. Bueno, entonces el hecho de poder combinar tanto las venas como la propia superficie de la palma, eso obviamente nos da un alto nivel de seguridad, porque pues prácticamente si si de pronto quisieran falsificar la palma, bueno, de pronto foto, radiografía, lo que sea, una impresión en alto relieve, pero las venas obviamente no, no se van a poder falsificar por lo menos en muchos, muchos, muchos años. eh, Seguramente llegará el momento donde alguien sí lo pueda falsificar, pero pues por supuesto será algo que que no cualquiera lo va a poder hacer. Bueno, el sensor de reconocimiento a distancia, en realidad nosotros lo llamamos FA51. Este es el módulo de cámaras que están equipados dentro de los biométricos y dispositivos de Zetacateco. Y por supuesto, dentro de este ya se incluye lo que es el algoritmo de reconocimiento de rostro y palma. Esto, por supuesto, está diseñado y es propiedad intelectual de Zetacateco. Estos de acá son los infrarrojos y este es el sensor y esos son los sensores. Un sensor es más óptico, el otro sensor es más para la detección de la emisión infrarroja. Entonces, pues, entre los dos sensores combinados es que podemos tener esa función de anti-spoofing o antifalsificación.
El algoritmo, bueno, esa es la versión base. Sí tenemos la posibilidad de que este equipo transfiera sus algoritmos de una forma directa a ciertos biométricos, pero bueno, eso es tema para proyectos, cuando ya los rostros o la cantidad de rostros que se requiera sea mayor a 50.000. Aún así que en Colombia la mayoría de proyectos hasta 50.000 rostros es más que suficiente. Ahora, viene un tema, y aquí es importante que lo vayan viendo, pues la plantilla de La Palma requiere mucha más información. Entonces, pues eso significa que eh, eh, no es fácil guardar esa plantilla, por eso es que tengo una capacidad menor en plantillas biométricas. Bueno, antes de seguir hablando de este tema, Héctor Fabián pregunta, tengo un ZK-Teco V5 LTD en una parte externa y tenemos mucho problema con la contraluz. Para solucionar esto debo hacer una cabina o qué puedo hacer para no tener este problema. Bueno, el tema de la contraluz es uno de los factores más complicados. Yo creo que, Héctor, eso lo podemos hablar internamente porque obviamente allí necesito saber las condiciones de contraluz que se tienen, la versión del algoritmo, perdón, la versión del firmware que tiene ahorita el biométrico que tiene instalado. Hay varias variables. Obviamente aquí ya nos demoraríamos bastante, entonces pues de pronto eso sí lo podríamos hablar internamente. Me escribes por correo y bueno, allí vamos a ver cómo poder ajustar de la mejor forma el biométrico que tienes. Entonces, eh, función 1.1 o 1N. 1.1 significa que yo, por ejemplo, podría pasar una tarjeta de proximidad o un código QR. Eso lo que va a significar es que hagamos de cuenta que son 100 usuarios o 100 rostros y 100 palmas las que tengo grabadas en el biométrico. Entonces, cuando paso la tarjeta de proximidad, entonces la tarjeta de proximidad obviamente tiene un código y ese código va a hacer que el biométrico se posicione, ya hagamos de cuenta en el número 50. Entonces, en el número 50 hay grabado un rostro con esta forma y una palma con esta forma. Entonces, verificación 1.1 es esa comparación, que yo comparo una posición, algo que yo ya tengo ahí grabado, con lo que yo estoy verificando. Y verificación 1N significa que si yo no le presento o una tarjeta de proximidad o no le coloco un PIN o no le coloco un código QR, entonces yo me presento, que así es como se está usando en la gran mayoría de proyectos y es normal. Directamente la persona se posiciona al frente del biométrico, reconoce el rostro. Reconoce el rostro significa que, como les había comentado anteriormente, para él todas las veces que alguien se posiciona al frente es alguien nuevo. Entonces detecta el rostro, a, a, utiliza todo el algoritmo, crea el mapa de las líneas, de los espacios, las distancias, crea una nueva plantilla, para él es una nueva plantilla, y luego va y la compara desde la posición 1, 2, 3, 4, 5, desde la posición 100, 99, 98, 97, y va haciendo el barrido. Si preciso es la posición 50, significa que es el mayor tiempo que se puede tomar para hacer la comparación y llegar al usuario 50, que es este rostro que está grabado en ese usuario 50. Entonces, ese es el proceso 1.1.1N. De todas formas, lo que yo les dije que se va a demorar es cuestión de milisegundos. O sea, milisegundos me refiero a 0.3 milisegundos. En el video anterior, pues creo que de pronto los que lo alcanzaron a notar, cuando se hace la detección en la palma, es cuestión de 0.30 segundos, que hay una palma. Después hago la toma de la captura y hago todo el proceso del algoritmo. Distancia de reconocimiento facial, desde 50 centímetros hasta 200 centímetros, es decir, hasta 2 metros. Eso obviamente también va a depender de varios ajustes que yo pueda realizar directo en el biométrico. Nosotros normalmente recomendamos que sea hasta 1.50 metros. Pero ahí viene otra variable.
que incluso está asociada a la pregunta que nos hizo Héctor, que yo tengo un Speedface V5 TD. TD es cuando es Thermal Detection. Y para la detección térmica tenemos dos sensores, un TD y un TI. El TD, ese sensor térmico, va hasta 50 centímetros nomás. El TI va hasta 1 metro de distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el proyecto seguramente, donde está instalado a contraluz o donde tiene problemas? Que si yo tengo ajustado este sensor de reconocimiento facial para que haga el reconocimiento facial a unos 50 metros, pero el sensor térmico está ajustado para que tenga que posicionar el rostro a 50 centímetros, pues obviamente esas diferencias van a hacer que no sea funcionalmente correcto el biométrico. Entonces, lo más seguro es que para el reconocimiento de rostro, cuando tenemos esa versión TD o incluso la versión TI, ya nos ha pasado en muchos lados, por defecto, el biométrico de fábrica viene programado para que el reconocimiento de rostro lo realice a 100 centímetros. Pero si tenemos el TD y tenemos problemas de condiciones de luz, pues obviamente tenemos que ajustarlo para que el reconocimiento lo realice a 70 a 50 centímetros. Entonces, pues seguramente esos son ajustes que podemos realizar o que se pueden realizar. En cuanto a lo que es distancia de reconocimiento de la palma, que es esta, desde 15 centímetros hasta 40, máximo 50 centímetros. Va a depender también de las condiciones lumínicas que tengamos en el sitio. Capacidad 50.000 rostros, 6.000 palmas. Y adaptabilidad de gestos, esa parte de gestos, ahorita voy a hablar un poco más técnicamente qué es lo que se debe tener en cuenta en el tema de reconocimiento facial, reconocimiento de la palma. Los ángulos de posición, es decir, la tolerancia que yo voy a poder tener en el biométrico, la alineación biométrica, es decir, esta otra posición, ejes Y, X, Y, Z. Entonces, todo ese posicionamiento 3D debe tener tolerancias y adicional también el balance de luz, que precisamente es uno de los factores que también influye muchísimo, más porque uno de los sensores que utilizamos es dentro del espectro de luz de nuestra visual. En cuanto a lo que es palma, eh, tenemos ángulos de posición, alineación biométrica, balance de luz y flexión de la palma. Flexión de la palma es esto. Entonces, esa flexión también, por supuesto, va a influir en la detección y el reconocimiento de las palmas. Velocidad de verificación. Entonces, en reconocimiento facial, 70 milisegundos, es decir, 0.7, que es 0.07 segundos. Y en el reconocimiento de palma, 0.150 milisegundos. Perdón, 150 milisegundos. Entonces, bueno, esto es obviamente cuando tenemos las condiciones ideales de luminosidad. La mayoría de casos, la mayoría de proyectos ya instalado en un sitio real, digámoslo así que en reconocimiento de rostro, cuando no tenemos ni detección facial, perdón, ni detección de tapabocas, ni detección de temperatura, la velocidad de reconocimiento es de 0.5 a 0.7 segundos. Es menos de un segundo. O sea, es muy, muy rápida. Yo creo que muchos de los que ya han adquirido, comprado biométricos de nosotros, si han hecho en algún momento la prueba de deshabilitar detección de tapabocas y detección de temperatura, seguramente allí van a notar la velocidad increíble en la que realiza un reconocimiento de rostro. Bueno, voy a pasar nuevamente aquí algunas preguntas. Dice, uy, probando antes ofrecerlo a mis clientes, su Face 202 o iFace, o con cuál podemos probar. Gracias de antemano. A ver, bueno, para información y cuál es el equipo más recomendado, en realidad depende tanto de la cantidad de usuarios que vaya a tener el proyecto como las condiciones de la instalación. Entonces, pues ya como les estoy comentando, como ya tenemos algunas preguntas en el chat, pues va a influir hay muchas variables en estas tecnologías. Entonces, pues
por ahora, sí hay que tener en cuenta es eso. Entonces, pues, si es el caso, ya allí te escribieron cuáles son los distribuidores que tenemos acá en Colombia, pues para que te comuniques directamente con ellos y ellos te podrán asesorar. Bueno, dice John Martín, tengo 3 proyectos donde podría implementar sus dispositivos. Listo, John. Yo creo que también te van a enviar la información de nuestros distribuidores. A ver, gracias por su información acerca de equipos demo, qué equipos de reconocimiento facial pueden prestarnos un par de días. Bueno, ese tema también lo podemos cuadrar directamente. Me escriben a mi correo diego@zcateco.com. Al final del webinar también les voy a dejar la información. Entonces, bueno, entonces continúo con la presentación. Este es el video de lo que es el procesamiento de reconocimiento facial. Entonces, para reconocimiento facial, dentro de lo que es la tolerancia de luz, eh, dependiendo de la cantidad de usuarios o plantillas de rostro que hayas, pues en muchas ocasiones sí puede trabajar o funcionar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá? La identificación de la posición del rostro en los 3 ejes. Luego el ángulo de pose, que en el rostro se miden más puntos, pero el rostro como tal tiene más variables para el reconocimiento. Y ahora, aquí viene otra acotación súper importante. Los algoritmos que se estaban trabajando el año pasado, pues hacían la detección del rostro, eh, incluyendo obviamente los ojos, la separación de los ojos, la separación de las cejas, lo ancho de la frente, la nariz, las fosas nasales, la distancia de la boca, todo se utilizaba como plantilla mimétrica. Este año, pues obviamente, con la pandemia y aquí en Colombia, que es uno de los países que más está utilizando tapabocas, pues el algoritmo para el reconocimiento facial tuvo que cambiarse para que el reconocimiento se realice mucho más enfocado en los ojos. Entonces, bueno, eso obviamente ya también, eh, eh, si alguien está muy enfocado en ese tema técnico, podríamos enfondar en otro momento. Entonces, bueno, entonces son los puntos que él va realizando. Los equipos tienen una tolerancia al ángulo, que es lo que les estaba comentando. Entonces, en los 3 ejes, esto en condiciones ideales, pues obviamente nos va a permitir, por el tema del tapabocas, obviamente esos ángulos y esa tolerancia ya no están así, porque obviamente eso limita mucho toda la superficie. Luego tenemos lo que es la detección de rostros cercanos, pues eso también va a permitir la identificación incluso simultánea de cuando ya se reconoció un rostro, cuál es el siguiente rostro que se va posicionando cuando hay una fila. Por supuesto, yo puedo hacer detección de de rostros falsos cuando hay imágenes o videos incluso de un celular o de una impresión que tengamos, porque con los dos sensores podemos tener esa función. Detección de textura y rostro. Hay otro tema que es el color de la tez o la tez del rostro. Esto es lo que les había comentado, lo que es la verificación 1.1 o 1N. En este caso, pues se está realizando verificación 1N. Por ejemplo, una opción que se tuvo que implementar en uno de los proyectos, digamos, ya como opción, porque ya la cantidad de empleados era bastante grande, ya se había hecho la adquisición de varios de los equipos, cambiarla a una tecnología un poco más robusta, pues tampoco era viable. Entonces la opción fue configurar las tarjetas de proximidad que ya tenían todos los empleados para poder implementar la verificación 1-1. Entonces el empleado pasa la tarjeta y ya la identificación del rostro y la detección de temperatura se hace mucho más fácil para el biométrico. Entonces, pues esa también es otra opción que puede optarse como último plan. Ahora, hay un punto súper importante que es cómo se guarda la información y la seguridad de la información.
Ustedes saben que en la actualidad pues ya estamos viviendo en un mundo mucho más digital, un mundo mucho más interconectado, lo que significa es que también está creciendo mucho el tema de ataques cibernéticos o de mal hacking, o sea, ciberdelincuente. Entonces todo ese tema, por supuesto, nosotros tenemos también que estar un paso adelante de todo esto. Entonces ahí viene un punto que nosotros utilizamos una tecnología que se llama blockchain, que como les había comentado, blockchain generalmente se asocia con el Bitcoin y otras criptomonedas. Todo lo que son las criptomonedas utilizan este tipo de tecnología blockchain. Pero estas son solo la punta del iceberg, porque en realidad la aplicación de lo que es blockchain es para todo lo que procese datos, ya sea datos dentro de una red LAN o dentro de una red WAN. Red WAN, Internet. Red LAN, la red que tenemos en una oficina, la red que tenemos en una empresa. Entonces, todos esos datos podemos encriptarlos, porque en realidad eso es la encriptación. Lo que es blockchain es un tipo de encriptación y es la encriptación eh, más eficiente que hay en la actualidad. Por eso es que se está utilizando en todo lo que se refiere a criptomonedas. Entonces, el funcionamiento en realidad es en cadena de bloques, de un registro único. Ahorita voy a empezar a explicar un poco más esto. Consensuado y distribuido en varios nodos. Estos nodos, pues, es, digámoslo así, como toda la información que se requiere para el procesamiento de los datos. En el caso de las criptomonedas, podemos pensarlo como en el libro contable donde se registra cada una de las transacciones. Bueno, no me voy a enfocar mucho en esto, obviamente a no ser de que me empiecen a hacer muchas preguntas. Posiblemente este tema del blockchain, de la encriptación, de cómo es la comunicación, posiblemente sí lo pondremos en redes sociales, pues para saber si en algún momento damos ese tema en algún webinar, que bueno, ese webinar o ese entrenamiento podría darnos, no sé, si nos enfocamos demasiado, 2 horas, 3 horas o mucho más tiempo. Si nos enfocamos, digámoslo así, como algo técnico esencial, 1 hora. Pero bueno, entonces la idea del funcionamiento es la siguiente. Obviamente lo básico, ¿no? Aquí estoy explicando lo más básico. Entonces, en cada bloque es como uno de los usuarios que estamos guardando en el biométrico. Entonces, eso es un bloque para nosotros. Entonces, en cada bloque se almacena una cantidad de registros o transacciones válidas para el anterior y el siguiente bloque. Anterior y siguiente bloque significa que en realidad blockchain, cuando yo ya grabo 2 usuarios, 3 usuarios, o la n cantidad de usuarios que yo tenga, entonces ese bloque va a tener la información del personal en ese propio bloque, pero parte de esa información también va a estar almacenada en el bloque anterior y en el bloque siguiente. Entonces, de esa forma se hace un hash previous block o hash next block. Hash, creo que lo voy a explicar un poquito más adelante, es otro algoritmo matemático para la encriptación propiamente. O sea, se asegura que toda la data que va a quedar guardada va a estar dividida en la cantidad de datos suficientes para que a través de una red de Internet viaje de forma muy segura. Que ni siquiera, digámoslo así, nosotros mismos, que somos los fabricantes, pues seremos capaces de desencriptarla, a no ser de que tenga una super mega computadora para hacer la desencriptación. Pero bueno, la información, luego se guarda información referente al propio bloque con la data del usuario y luego su vinculación con el bloque anterior y el bloque siguiente a través del hash. Cada bloque es un código único que sería como una huella digital en bloque. Es decir, internamente también eh, cada bloque es único
y tiene data única, pero que puede comunicarse entre diferentes nodos. Que los nodos, a ver, yo empiezo a señalar, es todo lo que yo pueda transferir o comunicar entre los diferentes sistemas, entre biométricos, entre software, entre dispositivos, entre redes. Bueno, ¿qué es función hash? Que es lo que había comentado anteriormente. Las funciones hash funcionan gracias a una serie de complejos procesos matemáticos y lógicos. Estos procesos son usados por el biométrico y el software para la encriptación de cada bloque de datos de las plantillas biométricas. En cuanto a lo que es el funcionamiento y reconocimiento, lo que les había comentado anteriormente, solo que aquí ya está un poco más técnico. Cada vez que yo me posiciono al frente del biométrico, el biométrico va a crear una nueva plantilla. ¿Qué quiere decir? Muchos de estos dispositivos se están instalando en espacios donde llegan visitantes. Cada registro de rostro o incluso de palma que se detecta en el biométrico, ya sea que el biométrico lo haya instalado a exterior, que si yo lo instalo en semi-exterior, no es tan recomendado instalarlo 100% exterior. Si yo lo instalo en semi-exterior y se llegan a robar ese biométrico, pues esa información no la van a poder desencriptar precisamente porque toda la información está almacenada de forma segura. Y adicional, para también terminar digámoslo así, de darle un uso correcto a toda la data, esos visitantes, digamos que se registraron 100 visitantes en el biométrico, solamente para hacer la detección de temperatura, detección de tapabocas. eh, para el biométrico se hace una nueva captura, esa nueva captura de ese nuevo rostro se almacena, se compara, ok, no está en mi base de datos, es un registro de una persona nueva. Entonces solamente me va a enviar los datos de medición de temperatura y si estaba usando correctamente el tapabocas. Pero enseguida, en realidad, en el biométrico ya ese registro queda borrado. Solamente va a quedar directamente en lo que es la base de datos del servidor. Entonces, esa explicación que estoy dando aquí ya está escrita un poco más técnica. Cuando un usuario es identificado, en realidad lo que hace activar es un hash, que me hace la identificación del rostro, hace todo el procesamiento, activa el hash, es decir, enseguida internamente hace la compresión de lo que es la información de la plantilla del rostro y luego hace el procesamiento de comparación, ya sea directamente en la base de datos del equipo o en la base de datos del software. Si abre la plantilla biométrica, es decir, si es un usuario que está registrado, entonces allí va a otorgar un derecho de uso único al terminal biométrico para su reconocimiento. Es decir, esa plantilla que estoy capturando se realiza un match dentro de la base de datos, entonces pues allí se determina el acceso o el privilegio, el horario que va a tener la persona. Pero luego, tras el proceso de reconocimiento y hacer todo el acceso, si se tiene acceso, la plantilla biométrica se elimina de la memoria flash del terminal. La memoria flash es como la memoria temporal. Entonces, únicamente va a quedar el registro de la fecha y hora en el bloque de información. Esto es cuando sí se hace una comparación a, a, a un usuario que está dentro de la terminal. Entonces, bueno, no sé, espero que no haya sido demasiado aburrido este tema. Entonces, funciones con la biometría de reconocimiento de distancia sin contacto. Uy, me quedó mal escrito. Como tal, el biométrico, actualmente a nuestros equipos lo estamos utilizando para estas dos funciones, para reconocimiento de rostro y para reconocimiento de palma. Pero por supuesto, también se va a poder utilizar o implementar ese dispositivo FA51. Si hagamos de cuenta, ustedes dijeran, venga, es que queremos instalarlo en
en las máquinas de los casinos. Entonces, pues que en los casinos yo quiero reconocer el rostro, la palma de mis clientes VIP para que ellos no tengan necesidad de ir a cambiar el dinero ni hacer todo ese proceso. Entonces, lo que yo puedo es configurar, es instalar ese sensor directamente sobre esa máquina y hacer uso de toda la data que él sí puede transmitir. Y con esa data, por supuesto, yo voy a poder trabajar muchas otras opciones, como estimación de edad, género, detección de máscara, que eso sí está dentro de nuestras funciones, y pues, digámoslo así, todo lo que se pueda ocurrir para el uso de biometría de reconocimiento de rostro palma. Dentro de los productos de Zetacateco, entonces ese dispositivo como tal está instalado en diversos dispositivos y aplicaciones. Por ejemplo, acá lo tenemos instalados en tótems publicitarios o en displays, en los cuales yo voy a poder hacer cálculos de tiempo de asistencia, enviar publicidad. Lo voy a poder utilizar lo tenemos en algunos modelos de máquinas POS, lo tenemos en biométricos básicos eh, para cálculos de tiempo de asistencia, en tótems publicitarios, en dispositivos de control de acceso, que esos dispositivos de control de acceso, por supuesto, los vamos a poder instalar en, en equipos ya físicos de control físico de acceso, como talanqueras, torniquetes, molinetes, etcétera. Entonces, bueno, varios de estos ya los han instalado en varios proyectos, como en lo que es el Proface X. ¿Qué es lo que podemos ya detectar, identificar o que va a tener importancia? El nombre Proface X es cuando viene solamente para reconocimiento facial. Luego, cuando se le coloca un CH, es porque viene con soporte para torniquete, que es este soporte de acá. Venga, lo señalo un poco más, que es este de acá. Cuando viene con la P, es porque también viene con la función de reconocimiento de palma. Y cuando dice con TI o TD, es porque viene con este que es el sensor térmico. Entonces, este es el sensor térmico TI, pues que es el que ya lo había comentado, está a 1 metro de distancia. Entonces, pues, eso es lo que se debe tener en cuenta. El mismo caso para lo que es el Speedface V5L. Entonces, pues, si cuenta con estas siglas, es porque va a tener todas esas características de funcionamiento o de accesorios. Entonces, terminales de control de acceso que ya tenemos acá en Colombia, pues el Mini AC, bueno, el Mini AC sí es un equipo que lo sacaremos ya hasta el próximo año, por lo que eh, eh, hasta ahora, pues digamos, sí se está trayendo. De los que sí ya han llegado acá a Colombia, estos 4 de acá, como les el Face Depot 7B, el G4, el Proface X, el Speedface, en sus diferentes versiones. Bueno, recuerden que yo dejo esta presentación para que lo descarguen, entonces pues al correo directamente van a poder descargar este documento o esta presentación, mejor dicho. Productos de detección de temperatura, pues ya lo que les había comentado, cuando vienen con TI. Face Kiosk, esta es una serie nueva que la estamos trabajando únicamente pues para proyectos, por lo que son equipos ya pues un poco más robustos, en las cuales podemos trabajarlo de diferentes formas. Están enfocados más para proyectos, para control de visitantes, para autogestión. Viene con impresión de tickets, con lector de código QR, con lector de tarjeta, con detección de temperatura. También lo podemos encontrar en diferentes modelos. Para reconocimiento facial tenemos estos 3 modelos de acá. Este MV560 es uno nuevo, que va a ser para masivo. Horus, LT, todos estos son nuevos. En cuanto a lo que es Palma, si tenemos un biométrico que sí tenemos algunas unidades que ya hace rato las tenemos acá en Colombia, pero por un desconocimiento un poco de la tecnología, pues no ha rotado mucho, que es el P160, pero todos estos pues sí los vamos a tener también acá en Colombia. Muchos de ellos pues sí los vamos a poder combinar también con lo que son sistemas vehiculares o barreras vehiculares. Uh, reconocimiento facial, lo más económico que podemos ofrecer es en sistemas de videovigilancia o cámaras con NVRs de reconocimiento facial.
Entonces, pues, estos, digámoslo así, como son solamente como la presentación de algunos de los modelos que se trabajan ya acá en Colombia, porque ya los estamos trabajando acá en Colombia, en donde tenemos pues de 2 megapíxeles, 4, 5 y algunos de 8 megapíxeles. Y pues tenemos NVRs para el reconocimiento facial. Entonces, bueno, esta sería como la solución más económica que podríamos ofrecer en el mercado. Obviamente, lo que son las cámaras no tienen la posibilidad de anti-spoofing o detección de rostro falso. Entonces, pues bueno, esto también dependerá para el proyecto si aplica o no aplica. Bueno, software de ZK muchos también ya lo conocen, ZK Biosecurity, que es una plataforma de múltiples aplicaciones. Es una plataforma basada en web, contiene diferentes módulos integrados, como lo es, obviamente, la gestión de personal, lo que sería control de acceso, tiempo de asistencia, módulo de consumo o casino o restaurantes, módulo de elevadores, módulo de hotel, módulo de visitantes, parqueadero, rondas, vigilancia, face kiosk, rostro inteligente. Bueno, este es un software realmente de los más potentes que podemos encontrar en el mercado, software de seguridad electrónica, valga la redundancia. Y bueno, en realidad del Biosecurity tenemos varias versiones. Varias versiones me refiero. Hay una versión que está más enfocada a sistemas y proyectos de hoteles inteligentes. Hay otra versión que está más enfocada a edificios inteligentes. Hay otra versión que está más enfocada a lo que sería campus o microciudades inteligentes, que es, por ejemplo, esta que estoy mostrando acá, en donde puede aplicar en ese campus. Un campus es cuando hay varios edificios, videovigilancia inteligente, sistemas de control de acceso, elevadores, visitantes. Entonces, pues aquí están como las diferentes capas a las que podemos llegar, los diferentes clientes. Entonces, control de acceso, videovigilancia, gestión de visitantes, gestión vehicular, control de elevadores, incluso administración de conferencias, cuando es por que ya ahorita también se está normalizando mucho ese tema de mezclar edificio corporativo residencial. Entonces, pues todos esos sistemas también tenemos una versión para ese tipo de proyectos. Entonces, pues eso obviamente cada proyecto va a tener sus diferentes capas. Entonces, aquí está la capa de qué negocios son los que se van a administrar, cuáles son las aplicaciones que van a administrar, cuál es la capa física de hardware de administración, cuáles son los dispositivos front-end para la gestión física ya. Entonces, pues todo eso, por supuesto, lo podemos trabajar con diferentes versiones de Biosecurity. O ZK Bioaccess, que es ya también un poco más pequeño, es un software un poco más reducido, que aplica para muchos de los proyectos que se están trabajando acá en Colombia. Desde Bioaccess, en caso de crecer demasiado el proyecto, podemos migrar a Biosecurity. Y migrar de Biosecurity, podemos migrar a la versión que requiera el cliente o que requiera el proyecto. Bueno, muchos de esos biométricos de los que estuvimos hablando, todos compatibles con los diferentes software, Biosecurity, Bioaccess, Biota en Colombia, sistema web para cálculos de tiempo de asistencia, tiene muchas funciones que aplican para la legislación colombiana, por eso el nombre de Biota en Colombia. Eso es un software customizado para lo que se requiere acá. Entonces, bueno, aplicaciones, la solución de biometría sin contacto, por supuesto, a muchas verticales como hospitales, institutos educativos, fábricas, transporte, organizaciones comerciales, pequeñas y medianas empresas, sitios de construcción, centros comerciales, parques de TI, zonas francas, parques industriales, bancos, organizaciones gubernamentales, bueno, prácticamente todas las verticales ya tienen algún tipo de solución de control de acceso o integración de seguridad electrónica. Entonces, bueno, por supuesto ahí es bastante amplio el portafolio que tenemos, tanto en hardware como en software, como en las soluciones que combinados van a poder dar. Pero no haberlos aburrido demasiado con el tema, aunque sí me parece que es bien importante, porque pues entre más conocimiento tengamos, por supuesto, mucho mejor para que puedan atender cualquier necesidad y cualquier pregunta del cliente. Bueno,
Entonces, aquí queda mi información de contacto. Recuerden que allí pueden escribirme cualquier pregunta que ustedes tengan, necesidad. Si de pronto yo no los puedo responder inmediatamente, pues también van a poder enviar al correo de información, que es colombia@zcateco.com. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Zcateco Colombia, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Entonces, pues eso sería de excelente y grata ayuda para nosotros. Entonces, pues no sé si María Paula quiere Sí, comentar algo invitarlos más. a estar muy pendientes de nuestras redes sociales, en donde vamos a estar publicando nuestro siguiente webinar, en el que vamos a estar dando algunos premios. Nos gustaría tenerlos a todos por allá. Estaremos publicando pues la hora y la fecha en nuestras redes sociales. Entonces, los invitamos a estar pendientes. A Diego, muchísimas gracias por la conferencia y a todos ustedes por la asistencia. Bueno, entonces que pasen una excelente tarde, un excelente fin de semana. Nos estaremos viendo en esta próxima ocasión. Muchísimas gracias y chao, chao.